se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Yo parece que estoy mal aclimatado. No, estoy fuera de clima. Ustedes están de remera, yo estoy con un buzo, casi capucha, casi una bufanda. Venías muy fuerte con el aire acondicionado en el auto, capaz. No sé, no. No, pero sin duda estás mal. Estoy mal. Sí, hace mucho calor afuera. Arranquemos desde ahí. Yo arranco con el tema mal y después sí. todo lo que siga. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo Santiago, bien. Valentino, ¿cómo va? ¿Bien? Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa 386 de Trama Educativa. Está chequeado. Chequeadísimo. 386. Hoy vamos a abordar lo que empezamos la semana pasada respecto del trabajo del Consejo Escolar. Va a estar Luciana Baldini. Y vamos a, después en el segundo bloque, hablar un poquito de lo que está pasando en las instituciones educativas de gestión privada, con Adriana Donzelli y algunas situaciones que se están dando de violencia y el trabajo intergremial que se puede llegar a llevar adelante e interinstitucional y el trabajo, ¿no?, mancomunado entre el gremio y las instituciones educativas respecto de las situaciones de violencia, las amenazas de violencia. Así que venimos así con el programa. Ayer tuvimos una asamblea en la universidad, se confirma la marcha para el 12 de mayo, que después vamos a estar charlando un poquito también al respecto de eso. Y ya estamos con el programa, estamos para arrancar. Cristian Averna nos está operando y vamos a la primera pausa, así ya arrancamos. ¿O hay algo para decir? Veo casi como que llegué demasiado acelerado y no sé si tiene algo para confirmar. La marcha que se va a realizar el 12 de mayo es la marcha federal. La marcha federal universitaria. Importante aclarar eso porque, bueno, se va a estar dando en diferentes puntos del país y en especial, bueno, intentemos de que sea una marcha que se vea por todos lados, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que se vea en todas las ciudades y en todos los lugares donde haya una universidad nacional pública. Y aquel que quiere marchar en aquellas ciudades donde no la hay y cree que la universidad pública es un buen motivo para marchar, bienvenido será también a la marcha federal. Redes sociales. @Trama Educativa en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, también en nuestro canal de YouTube y por supuesto nuestro portal de noticias, tramaeducativa.com. Ahí van a poder ver todo el contenido de todos los programas, más las notas y las gacetillas que tenemos, y en la nueva sección de columnistas referentes sobre las temáticas. Estamos hablando sobre psicopedagogía, sobre turismo, y van a ir sumando inteligencia artificial y van a ir sumándose todas las semanas algún contenido referentes que se suman al equipo de Trama Educativa.
Bueno, sin más, vamos a una pausa y ya está la invitada para empezar a charlar sobre el Consejo Escolar, Luciana Baldini. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos. Primer bloque de entrevista en este programa de Trama Educativa. Ya nos acompaña Luciana Baldini, consejera escolar de General Pueyrredón. La semana pasada estuvimos hablando justo con Celeste, con la presidenta del Consejo Escolar, y hoy vamos a estar hablando con Luciana. ¿Cómo describirías hoy la situación de las escuelas a nivel general en General Pueyrredón? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Las escuelas en General Pueyrredón están mucho mejor que hace 4 años. Yo estoy cursando el 3er año de gestión como consejera escolar al frente de la Comisión de Infraestructura. Y bueno, se ha venido invirtiendo, se ha venido trabajando de manera constante en los establecimientos educativos, sobre todo bueno, en lo que respecta a obras que hacen a cuestiones fundamentales, ¿no? Como el tema de poder rehacer, recuperar, refaccionar techos, casi te diría de manera integral en la mayoría de los establecimientos donde hemos estado interviniendo. Obviamente siempre decimos lo mismo, es un sistema educativo muy amplio. Y bueno, lamentablemente se siente obviamente el recorte, la asfixia que en este momento está transitando la provincia, pero no obstante eso se sigue trabajando de manera constante. Siempre que hay tormentas, como vos decís, siempre que hay tormentas pasa algo. Hay una suspensión de clases. ¿Cómo se evita o se logran los 180 días de clase con estas excepcionalidades que no se dan siempre en las mismas instituciones, sino que van rotando? Bueno, 190 días de clase, 190, déjame que te corrija. Verdad, perdón, gracias. Por favor. Bueno, justamente nosotros desde la Comisión de Infraestructura trabajamos con la Subsecretaría de Infraestructura de la provincia. Tiene un equipo de 10 arquitectos, más la jefa regional, Sofía Carugati, que también es una arquitecta con mucha experiencia en el sistema público de educación. Entonces, la mayoría del tiempo estamos relevando, ¿no? Y haciendo un paneo de cuáles son las situaciones en las que sí o sí hay que intervenir de manera urgente, que no se puede soslayar, digamos, esas patologías de los edificios escolares. Nosotros tenemos, al principio de año, hemos recibido un presupuesto extraordinario y con ese presupuesto, bueno, se supone que uno tiene que tratar de invertir o tratar de elegir cuáles serían los establecimientos que a causa de alguna posible falla, ¿no? Alguna posible falencia del edificio en lo estructural, bueno, nosotros hemos decidido trabajar en escuelas para justamente evitar la suspensión de clases. Así es que desde el principio de año hemos estado ahí haciendo el relevamiento, cuáles eran las escuelas donde más se necesitaba hacer este trabajo. Y bueno, estamos en eso, dados a esa tarea. Y hablando sobre la infraestructura de los colegios, durante estos 4 años, ¿cuál ha sido el proyecto que ustedes han tratado que
venía estando medio estancado, que vos decís, bueno, lo pudimos sacar adelante y va a ser un cambio grande en algunos de los colegios de los cuales ustedes se ocupan? Bueno, en principio esto que te decía, cuando yo me hice cargo de esta comisión, tomé como bandera la cuestión de los techos y las cubiertas. Me parecía que era muy importante. Obviamente no es una decisión mía particular, sino, insisto, con el equipo de arquitectos que son quienes hacen ahí su labor técnica, ¿no? Y cualquier otra situación que se presenta en los edificios, en las escuelas, siempre es más importante sostener y preservar que las cubiertas estén en buen estado para después sí poder intervenir en otras cuestiones que también podrían llegar a perjudicar el tema del dictado de clases, pero bueno, el tema de las cubiertas y de los techos, la impermeabilización, cambio de membranas, cambio de chapas, de teja, todo el amplio abanico que tenemos en cada establecimiento, bueno, tratamos de tenerlo siempre en órbita, ¿no? Nunca dejamos de seguir trabajando sobre los techos de las escuelas. Y otra de las cosas que sí hemos empezado a implementar, y esto fue también en mi gestión, debo decirlo, fue el programa preventivo de mantenimiento de calderas, todo lo que podemos hacer nosotros adelantándonos al frío de Mar del Plata, que todavía creo que sigue en zona fría. Nosotros trabajamos en enero y febrero justamente para llegar al momento del encendido con las calderas en buen estado. Por eso hemos trabajado en este programa que, bueno, se implementó a partir de hace ya 2 años. Y bueno, ahí hemos estado ya casi terminando ahora. Ya estamos prontos a iniciar el programa de encendido de calderas y de calefactores, que acá el frío no avisa. Entonces, bueno, eso es una cuestión muy importante porque, bueno, también es uno de los temas que por lo general suele presentar una gran inconveniente, ¿no? Si hay algo que falla en una caldera, no es lo mismo que arreglar un calefactor. Para nosotros el tema de las calderas, mantenerlas en buen estado, bueno, es muy importante justamente para garantizar el dictado de clases. ¿Y qué otras demandas tienen los institutos educativos hoy en día, además justamente de esto que mencionas de los techos y de la calefacción? Los establecimientos, mira, les cuento que, por ejemplo, en este momento estamos impulsando 2 obras muy importantes de puesta a punto de instalaciones eléctricas. Para nosotros, hace también 2 años más o menos, inauguramos así como un programa que le ponemos nombre nosotros, pero que tiene que ver con un programa porque uno se proyecta, ¿no? Organiza intervenir en las escuelas de educación técnica en justamente lo que es a la electricidad y lo que hace a una escuela segura. Saben ustedes, bueno, que las escuelas técnicas tienen talleres, que hay otro uso de lo que es la corriente eléctrica, por eso para nosotros era importante poder intervenir y hacer ahí las intervenciones necesarias para poder modernizar, para poder poner seguras cada una de las escuelas. Además de todo lo que hace en la infraestructura, tanto de las calderas, la calefacción, que pareciera que todo eso viene encaminado, más allá de que haya o no haya presupuesto para la impermeabilización de los techos, o el mantenimiento de lo que serían los vidrios para que no ingrese el frío. ¿Qué crees que debiera estar abordando hoy el Consejo Escolar bajo tu órbita o en el trabajo colectivo que no lo está logrando? Qué pregunta. Seguramente se nos deben escapar varias cosas. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que tal vez poner en segundo plano porque si bien esto que vos decís es muy importante, el tema de los vidrios, es un tema constante también, lo que es la vandalización de los vidrios en los establecimientos, que eso se suele resolver por emergencia, en realidad no necesita de un arquitecto que elabore ahí un informe, un legajo técnico. Las otras cuestiones en las que solemos intervenir tiene que ver con las limpiezas de los pluviales y de las canaletas. Mar del Plata y sobre todo Consejo Escolar no ha podido hacer un programa, un plan de limpieza, porque bueno, justamente demanda mucho presupuesto para poder tener todas las canaletas y todos los pluviales, desagües de cada establecimiento libre, ¿no? Nos encontramos muchas veces que el agua entra
que no necesariamente es una falencia de la cubierta, del techo, porque falta reemplazar membranas, sino porque justamente están tapadas de hojas, porque bueno, no hay tampoco una poda asidua de la arboleda, no hay una arboleda consciente ni planificada. Entonces, bueno, tenemos veredas que se desarman porque los árboles rompen con sus raíces, ramas que chocan contra los techos, y bueno, esa es una situación que suele representar para nosotros más que un dolor de cabeza. Y te puedo sacar un poquito de tema de lo que hace a infraestructura y consejo escolar. Se está debatiendo la ley de libertad educativa, ¿sí? Y desde tu bloque, no solamente en el Consejo Escolar, sino también en el Consejo Deliberante y en la Cámara de Diputados, donde se pueda, se opone enfáticamente a este proyecto. ¿Tenés algo como para mencionar al respecto? ¿Alguna apreciación que que los medios de comunicación no lo estén diciendo y que vos creas que sea pertinente? Sí, claro. En principio porque soy docente además, y toda mi vida trabajé en escuela secundaria, no solo en escuelas técnicas, sino en escuelas de barrio, donde justamente creo que sigue siendo, a pesar de todo lo que se dice, ¿no? La escuela sigue siendo el mejor lugar en el que puede estar un chico o una chica. Y una de las cuestiones que plantea esta ley de libertad educativa es la posibilidad de que los chicos puedan ser criados en su hogar por las familias. Y obviamente nosotros estamos en contra de eso, más allá de que hoy por hoy, en las situaciones que estamos viviendo, la escuela se sienta desbordada o quizás no llegamos a tiempo, digamos, para prevenir estas situaciones de violencia en la escuela. Aclaro, porque no violencia educativa, sino violencia dentro de la escuela. Sin duda que es el mejor lugar para el que estén los chicos, porque el aula es el primer lugar donde el docente da voz y escucha a los jóvenes y a las jovencitas. Y bueno, y ahí está el equipo de orientación escolar, y en la mayoría de los casos también a partir del servicio alimentario escolar también los chicos reciben una alimentación adecuada por día. Bueno, un montón de cosas y factores que para nosotros siguen presentes y vigentes más que nunca. El derecho social a la educación, eso desde ya, no es un servicio esencial, ¿no?, como quieren plantearse. Y bueno, es clarísimo, pero no el pero, sino es muy importante que se ponga en conocimiento, porque eso que vos mencionabas de la asistencia alimentaria, muchas veces el Estado llega solo por ese lugar, a los jóvenes, a los niños, por la educación, porque la alimentación no es complementaria o no es completa en sus casas, y pareciera como que quieren quitar toda la incumbencia que puede llegar a tener el Estado en las distintas órbitas, ¿no? En lo nacional, total, en lo provincial y en lo municipal, y también en las distintas esferas, en salud, educación. Por eso te quería preguntar, porque yo sé que desde el espacio que vos conformás hay un fuerte rechazo a este tipo de salida por parte del Estado, o una participación no tan activa del Estado en atender esta situación. Exactamente, sí. Para nosotros el Estado es el principal garante del derecho, no solo a la educación, sino también a una alimentación sana, una alimentación que no sea complementaria, como bien decís, en muchos de los casos los jóvenes es el único alimento con el que se encuentran en la escuela, el que se les brinda. Y todo lo que hace justamente a la socialización, ¿no? Me parece que uno de los graves problemas que estamos vivenciando tiene que ver con eso. Este gobierno nacional plantea al extremo la individualización, el salvarse uno mismo como pueda, pero además justamente el corrimiento del Estado de sus obligaciones más importantes es lo que hace justamente que hoy en día nos encontremos con que está desfinanciado el sistema de salud y también la ley de salud mental, ¿no? Algo que en estos días en los jóvenes lo estamos viendo como un tema gravísimo. Lo mismo que desfinanciar las políticas que hacen a la violencia de género o preventivo, todo lo que tenga que ver con prevención. Bueno, evidentemente estamos totalmente a contramano de lo que el gobierno nacional propone,
Obviamente el Estado es para nosotros quien debe seguir garantizando esto, y sobre todo porque además en un proyecto de país no puede existir, no puede dejarse a las juventudes, a las niñeces a la deriva. Y justamente llevándolo como a ese lado de la juventud que más o menos está en la deriva, que siempre andan con el teléfono, digamos. Dentro del aula, como docente, vos ves, yo no sé, ¿en qué colegios estás dando clases? Yo estoy ahora de licencia en este momento por justamente el cargo que ocupo, pero yo en escuelas municipales, secundaria, y en escuelas de provincia. Bien. Vos ves que en los colegios donde das clases, la problemática del uso y de la pérdida de atención por el tema del celular, o se han aplicado algunas medidas, como hacen algunos colegios privados, de directamente que sea obligatorio dejar el celular en una sala, creo que lo dejan como en un lockercito, para que no se distraigan dentro del salón. ¿Vos cómo lo ves la problemática? Sí, en realidad dentro del aula es un tema el uso de los dispositivos móviles. Ciertamente tiene que ver, sí, mucho con la distracción de los estudiantes. En algunos casos, si estaba avalado por el uso del docente para determinada materia, me parece que sí está bien. Pero bueno, eso también queda a veces a cargo y responsabilidad del docente. Pero sí, creo que está bueno poder durante ese tiempo de la jornada escolar poder despegarse o desconectarse, incluso en el recreo. Porque bueno, me parece que una de las cosas que estamos viendo es justamente esto, ¿no? La falta de socialización, de empatía, de que los jóvenes o los niños también desde más temprana edad cada vez puedan encontrarse con su par, reconocerlo como un otro, y solo se relacionen a partir de, no sé, estos episodios últimos de violencia, ¿no? En el que llama poderosísimamente la atención que los estudiantes, los chicos, los compañeros no intervengan en esas situaciones a modo de defensa o como para parar la pelota, sino que intervengan de manera, como streameando eso que está sucediendo. Entonces hay como un corrimiento también de los propios valores, pero que sí, ciertamente tienen que ver con el uso de los dispositivos, y que me parece además que sería injusto y sería tratar de tapar el sol con un dedo, con la mano, pensar que es solamente un problema de los jóvenes, ¿no? Y retomando el tema que veníamos hablando antes del contexto en el que nos encontramos, este contexto tan adverso, tan desigual, ¿cómo trabajan ustedes justamente para tratar de garantizar la igualdad entre los distintos escuelas del partido de General Pueyrredón, teniendo en cuenta que deben tener demandas muy diversas a lo largo de todo el partido? Sí, en realidad, ustedes saben que el Consejo Escolar funciona con un cuerpo de consejeros de 10 consejeros y consejeras. Por lo general, cada una de las intervenciones que nosotros queremos hacer, ya sea que plantea cada uno desde su área, eso es llevado primero en una comisión donde todos opinan, aportan, se lleva información, se pone en debate, y después, en sesión todos votamos si estamos de acuerdo, cada uno aporta su conocimiento también del territorio, porque en esto cada día estamos, por lo menos en mi caso, trato de recorrer mucho las escuelas, estar en contacto con las directoras. Obviamente va más allá de lo subjetivo, por lo menos en infraestructura y en la mayoría también de las otras comisiones hay mucho. Nos nutrimos de los técnicos, ¿no? Hay cuestiones en las que uno no puede opinar, digamos. Si un arquitecto plantea, esto se tiene que arreglar ahora, ya, eso no hay mucha objeción. Pero sí tiene que ver con eso, con un relevamiento, con un estado de la situación. Lamentablemente tenemos a veces que poner orden de prioridades y algunas escuelas tienen que esperar para ser intervenidas, pero por lo general sí, tratamos de ser lo más ecuánimes posible, por supuesto. Luciana Baldini, integrante del Consejo Escolar, muchísimas gracias por haber participado en Trama Educativa. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más.
se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan
trajeron hasta acá. Se mueven, se juntan, se animan. Muy bien, después de una muy breve pausa, estamos ahora con Adriana Donceri, secretaria general de SAOP de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andamos, Adriana? Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Andamos bien, justamente te queríamos hacer la misma pregunta sobre que veníamos hablando con la anterior entrevistada sobre la reforma de libertad de educación. Queremos saber cuál era tu punto de vista, cómo era que lo veías y de qué manera crees que podría llegar a afectar a la manera en la que se está dando la educación hoy en día, que bueno, se ve que es uno de los puntos más afectados de todo este gobierno. Sí, bueno, la verdad es que es un borrador por el momento, no han presentado todavía formalmente proyectos, pero hemos podido acceder porque está colgado en la página del Consejo de Mayo. Uno de esos borradores y bueno, la verdad es que lo estamos discutiendo, analizando y hay que plantear que es un proyecto que pone de cabeza, digamos, la Ley de Educación Nacional, una ley que ha sido construida con consensos, con mucha participación, una ley que cumple 20 años este año, que sin duda necesita ser actualizada, pero que nosotros entendemos que es muy virtuosa porque pone una centralidad en la educación como derecho y en el rol del Estado en garantizar ese derecho. Y bueno, el proyecto libertario, el proyecto de libertad educativa, que en realidad no es libertad, sino que es una deserción, digamos, de un abandono por parte del Estado del Estado Nacional, de su obligación de regular la política educativa nacional. El mismo proyecto habla de que el Estado tiene un rol subsidiario, es decir, que interviene solo en aquellos casos que podrían ser necesarios, lo demás lo deja librado a los intereses y las posibilidades particulares. Bueno, ese proyecto en principio desvirtúa la política educativa como una política central para la inclusión social, pero también para la defensa de la soberanía y de la identidad nacional. Y por otro lado, lo que hace es profundizar las desigualdades porque habilita un montón de otras formas de escolarización y pone de alguna manera en manos de los particulares la educación de las familias, de los hijos y de las hijas. Y esto sin duda en una sociedad desigual es imposible pensar en igualdad de derechos cuando hay tantas asimetrías. Así que sin duda, no solo que no es una reforma que busca la justicia social, sino que busca, desde nuestro punto de vista, profundizar las desigualdades que hay y desde el punto de vista de los docentes, precarizar mucho más las condiciones de trabajo, sin lugar a dudas. Ustedes están haciendo una recorrida por la provincia, charlando con los distintos afiliados y afiliadas al respecto de la ley. ¿Y qué pasa por parte de los empleadores, ¿no? Las instituciones educativas de gestión privada? ¿Ellos acompañan este proyecto de ley porque de alguna manera le quita el alumnado de las aulas? La verdad es que la ley propone diferentes cuestiones, todas son en detrimento del trabajo y de la educación, esto hay que decirlo categóricamente. Hemos conversado con algunas de las cámaras patronales, puntualmente con el SEC, que es el que reúne a las escuelas católicas, con preocupación por ese corrimiento del Estado, ¿no? De esta obligación que tiene, pero también sabemos que hay en este proyecto pluma de algún otro sector de la patronal privada, porque es un proyecto que habilita distintas formas de escolarización, pero también flexibiliza muchísimo la manera en la que se construyen los proyectos educativos, la manera en la que se contratan y la manera en la que se despiden los trabajadores y trabajadoras docentes. Digamos, es un retroceso realmente muy grande que beneficiará a unos pocos, a los que tengan posibilidades de acceder de alguna manera
a esas mejores formas, pero también poner sobre la mesa que mayor inversión de algún sector o alguna inversión privada tampoco garantiza calidad educativa. Entonces, nosotros entendemos que habilita la lógica de la educación como negocio, la mercantilización de la educación, donde los beneficiarios son efectivamente muy pocos, no es el conjunto de la población. Y no hay ninguna medida, ninguna decisión, ninguna pauta en ese proyecto que nos permita pensar en mejorar la educación que tenemos. Como tantas otras políticas del gobierno nacional, lo que busca es, bueno, dar por tierra con todo lo que ha costado muchas décadas en nuestro país construir. Nuestro sistema educativo es virtuoso, tiene fortalezas que realmente se destacan en la región, inclusive en el mundo. En todo caso, lo que hay que hacer es mejorarlo, actualizarlo, evaluarlo, pero esto también tiene que ser con el consenso social y con la participación de los trabajadores. En este proyecto libertario no se consultó a un solo docente, de eso no hay duda. En otro orden de cosas de esto que está pasando, no solamente con el gobierno, pero capaz que algo tiene que ver, se está saliendo muy en los medios de comunicación y a la luz. Pareciera que estamos descubriendo muchas situaciones de violencia dentro de las instituciones educativas que hasta ahora quedaban de la puerta hacia afuera, no es que no estaban. Y ustedes como gremio, ¿cómo están trabajando en esta problemática? Bueno, es una problemática que, si bien no es nueva, tiene características novedosas por la manera en la que se organiza, por la manera en la que se comunica, la irrupción de las redes y los nuevos espacios digitales en los que, sobre todo, los y las jóvenes se comunican y se plantean estos desafíos, estas experiencias que realmente son preocupantes. Lo primero que señalamos desde el SADOP es que no es que se trate de un fenómeno escolar. La violencia, la conflictividad, la vulnerabilidad de los y las jóvenes, los problemas inclusive de salud mental que se agravan, las dificultades de los y las jóvenes para insertarse y para vincularse de las y las jóvenes, tampoco es privativo de esa edad, sucede en todas las edades, pero bueno, hay momentos de la vida en las que las personas son especialmente vulnerables y deben ser protegidas. Y bueno, con respecto a esto, estos son fenómenos sociales que tienen que ver con un clima social en el que la violencia está en aumento, los discursos de odio, tenemos un presidente que no para de agredir, de insultar, de llamar, de descalificar al otro, y bueno, sin duda este clima de época fogoneado por las máximas autoridades nacionales y por grandes referentes internacionales generan, en este caso, por este tema que estamos hablando en los y las jóvenes, este tipo de situaciones. Pero no son situaciones escolares, son situaciones sociales, por lo tanto es importantísimo hacer hincapié en el compromiso y la corresponsabilidad de los distintos sectores, de las distintas instituciones, la familia en primer lugar, la escuela, el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional. No son fenómenos, como te decía, escolares, pero sí encuentran su eco en la escuela, y ahí es donde a nosotros como docentes nos toca ver, bueno, de qué manera contener, acompañar, pero también de qué manera proteger a los y las docentes que están sintiendo, en función de todos estos fenómenos, una sobrecarga laboral y una creciente preocupación y desgaste, porque son hechos muy complejos. Y llevándolo por este mismo camino, ¿cómo puede llegar a ser un docente que presencia algún acto de violencia, ya sea entre los alumnos o entre diferentes cursos? Porque sabemos que el docente, si bien no puede interferir de manera física, a veces lo único que puede llegar a hacer es de pedir la calma entre ellos. ¿De qué manera podría llegar a interferir, como que sea efectiva para que se pueda llegar a dar un cambio en la institución?
Bueno, acá hay algunos conceptos que me parece que está bueno aclarar o por ahí plantear. Uno, que tenemos que evitar la criminalización de los y las jóvenes, entender que estamos frente a un fenómeno de conflictividad que seguramente tiene causas muy diversas, pero insisto, las causas son sociales, son de la comunidad, por lo tanto hay que abordarlas de esa manera. Nunca el docente solo va a poder resolver esta problemática. Cuando se produce el hecho de violencia, de alguna manera ya es tarde, ya llegamos tarde como sociedad, por eso hacemos mucho hincapié en la prevención y también en la articulación entre los distintos organismos del Estado, en nuestro caso la responsabilidad de los propietarios de las instituciones y los docentes y las familias, cada uno en el nivel de responsabilidad que le toca. Entonces, es importante que estos hechos tan desgraciados nos lleven a reflexionar en la necesidad de generar los ámbitos de diálogo, de consenso. Hay que escuchar mucho más a los y las jóvenes, hay que generar esos espacios de confianza, esos espacios para que se sientan contenidos y también para que podamos abordar los adultos, porque los adultos no estamos libres de ejercer violencia, estamos también asistiendo a hechos lamentables por parte de adultos con respecto a las escuelas y en distintos ámbitos. Entonces, bueno, entendemos que son momentos de alarma como comunidad, pero no para entrar en pánico o en crisis, sino todo lo contrario, para llevar tranquilidad, racionalidad y entender que debemos construir desde el diálogo, desde el consenso y desde el cuidado del otro. El lunes pasado tuvimos una reunión a la que nos convocó la directora de Educación de la provincia y el ministro de Seguridad para hablar de estas cuestiones, explicándonos que ya están trabajando con los distintos inspectores de toda la provincia para asesorar en la correcta intervención en las situaciones críticas. Acá hay una articulación que tiene que hacer el sistema educativo, la familia, el área de seguridad y la justicia. Y bueno, nosotros desde los sindicatos planteando la necesidad también de resguardar a los y las docentes y de que todos tengamos las instrucciones claras como para, insisto, lo principal es poder prevenir y una vez que se sucede o que empieza a generarse un hecho de violencia, poder tener la intervención adecuada. Y muchas veces la intervención no es ya ese punto del docente, sino que tienen que intervenir otras áreas de gobierno. Así que, bueno, es tiempo de llevar tranquilidad, pero sobre todo mucha responsabilidad. La provincia, paritarias, reunión, y se suman a estas campañas de trabajar la problemática y atenderla como una problemática de la violencia dentro de las instituciones. Torrendel, La Nación, ¿brillan por su ausencia o están convocando a paritarias o está dentro o sobre la mesa nacional no de negociación, pero sí de paritarias esta problemática? Ayer lo explicaba con total claridad la directora de Educación, Flavia Tedigi, y a nosotros nos consta como Sindicato Docente Nacional, el gobierno nacional está absolutamente ausente de toda esta problemática. Ausente de poder dar respuesta a los y las docentes en términos de paritaria, de capacitación, de garantizar piso salarial. Sigue debiéndonos el FONIT, esa quita salarial que efectuó sobre los y las docentes y ausente totalmente de políticas que permitan contener y acompañar a los jóvenes y también darle a los y las docentes las herramientas y las certezas como para poder intervenir. Así que, bueno, a nivel nacional realmente hay un estado de deserción, como lo menciona el gobernador, y a nivel de la provincia de Buenos Aires, bueno, trabajando con mucha dificultad porque la situación es compleja, porque las necesidades son muchas en una provincia muy grande, pero bueno, vemos que hay un compromiso y sobre todo de trabajar con las y los docentes, por eso también poner en valor que hayamos sido convocados y que podamos encontrar entre todos la mejor manera de tejer las redes que
los y las jóvenes necesitan y cómo seguir trabajando para mejorar las condiciones laborales de los y las docentes. Tenemos un mensaje en nuestro canal de YouTube, no alcanzo a leer la parte de abajo, pero proponen la participación y la intervención de psicólogos sociales en las escuelas trabajando con los grupos. Hay equipos de orientación. Bueno, esa es una gran falencia en la reunión a la que hacía referencia el lunes pasado. Claramente, sobre todo el área de educación, decían la importancia de trabajar con los equipos de orientación. En las escuelas de gestión privada carecemos prácticamente en todas de equipos de orientación. Esto es una necesidad que como SADOP planteamos, le venimos planteando al área educativa, le venimos planteando a los empleadores. El cargo está creado, es decir, los empleadores debieran contratar, tomar, conformar el equipo de orientación en cada escuela. En tiempos de tanta vulnerabilidad, de tanta conflictividad, se hace imprescindible. Así que nosotros desde SADOP seguimos planteando que es urgente la conformación de estos equipos, sobre todo en este contexto. Adriana Doncelli, secretaria general de SADOP Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y como siempre de aclarar cuál es la participación, el rol del sindicato, no solamente para con sus afiliados directamente, sino también a través de esta discusión y poner en debate las leyes y las propuestas que hay a nivel nacional y provincial para mejorar las condiciones educativas. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy valioso poder tener estos espacios para, poder transmitir desde el lugar que a uno le toca, qué es lo que se está trabajando, cuáles son los temas de agenda del SADOP. Nosotros particularmente con respecto a las escuelas de gestión privada, poner en valor la existencia de los comités mixtos de salud, higiene y seguridad, porque es una figura creada por ley para la provincia de Buenos Aires. Hay 2 provincias en el país que tienen esta figura, Santa Fe y Buenos Aires, y en los colegios poder tener los comités mixtos integrados por representantes de trabajadores y empleadores también es un espacio fundamental para abordar estas problemáticas y trabajar en la prevención. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá.
mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se realizó la jornada Made in Italy en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La iniciativa contó con la participación de estudiantes del Colegio Da Vinci, quienes asistieron junto a sus docentes a un encuentro de lengua italiana con foco en la investigación como práctica cultural y formativa. Pedro Becci, director general del Profesorado de Italiano, explicó el objetivo de la jornada. La charla fue acercar la investigación como hecho cultural a los chicos. A menudo cuando nosotros pensamos en la investigación pensamos en cosas un poco lejanas, un poco abstractas. Invitar a los chicos a venir hoy y a hablar de temas tan distintos como pueden ser la historia medieval, las migraciones contemporáneas o el psicoanálisis, los invita también a ver que hay un objeto concreto de la investigación, que ellos pueden investigar, que ellos pueden venir acá, pueden formarse en la universidad y pueden aportar preguntas, sobre todo, a cómo nosotros vivimos y a cómo es nuestra vida y cómo se proyecta hacia el futuro también. Cuando nosotros vemos el pasado, en realidad estamos indagando nuestra propia esencia, estamos indagando lo que a nosotros nos pasa contemporáneamente. Entonces yo creo que lo importante era la investigación no solo como hecho de producción científica, sino como hecho cultural. Que ellos vengan, vean cómo es la universidad, sepan que sus puertas están abiertas, sepan que pueden inscribirse a una de las muchas carreras que nosotros tenemos y que pueden integrar sus pasiones eventualmente en algún momento a las muchas investigaciones que tiene abierta esta universidad. El Parque Nacional Iguazú retiró 400 kilos de monedas de las cataratas.
El pasado miércoles, el equipo del parque intervino en las cascadas del lado brasileño de las cataratas de Iguazú, aprovechando una baja significativa en el caudal del río. La disminución del volumen permitió acceder a sectores donde se acumulaban monedas arrojadas por visitantes, una práctica expresamente prohibida. Durante la jornada se recolectaron 383 kilos de monedas, botellas y otros residuos que no deberían encontrarse en este entorno natural. SADOP en alerta por situaciones de riesgo en las escuelas. Ante las amenazas de tiroteo y diversas situaciones de violencia que sucedieron en escuelas de todo el país, desde SADOP, provincia de Buenos Aires, emitieron un comunicado donde expresaron preocupación. En el comunicado instaron a trabajar colectivamente en la construcción de vínculos saludables, de redes de contención y en el fortalecimiento de las instituciones a fin de garantizar el derecho a la integridad de las personas. Anuncian una nueva marcha federal universitaria para mayo. Ante la falta del cumplimiento de la ley de financiamiento, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical Universitario anunciaron la realización de una nueva marcha federal universitaria el próximo martes 12 de mayo. En simultáneo a la decisión de llevar a la Corte Suprema su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario, el Gobierno Nacional busca reactivar el proyecto que modifica la ley ya aprobada para evitar el pago de 2,5 mil millones de pesos a las casas de altos estudios, en concepto de actualización de salarios docentes y becas. Y estas fueron las noticias mientras no estabas. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran. Siendo las 5 de la tarde ya pasadas, finaliza un nuevo programa de Trama Educativa. Hoy contamos con la participación de Luciana Baldini, consejera escolar de General Pueyrredón, y también estuvimos charlando con Adriana Donzelli, secretaria general de SADOP Provincia de Buenos Aires, que estuvimos hablando un poco sobre la violencia, un tema que está en auge lamentablemente en nuestro país, que no había sucedido nunca y ahora todas las semanas hay un nuevo hecho de violencia dentro de las escuelas. Así es, lamentablemente, bueno, es un hecho que años anteriores, si bien se veía con bastante rareza, este año, debido a diferentes hechos que han sucedido a lo largo de, bueno, estos pocos 4 meses, se vienen repitiendo cada vez más y más, y la verdad que es una situación alarmante para todos, pero bueno, como nos han dicho las entrevistadas de hoy, no hay que preocuparse por esto, no es algo por lo cual tenemos que entrar en pánico, sino como que hay que estar serenos ante la situación y saber cómo actuar ante hechos de violencia que, bueno, sabemos que estamos todos para enfrentarlos. Después de este programa, que para aquellos que se sumaron hace poco y no llegaron a verlo completo, van a estar subidas todas las entrevistas en nuestro portal tramaeducativa.com, también en nuestro YouTube y, como no, en nuestras redes sociales @tramaeducativa van a poder ver todas las entrevistas del día de hoy. Como siempre, toca despedirnos con un artista local. En esta oportunidad vamos a escuchar Semilla y los Animales con su tema La Fuerza del Espumón. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, no, la otra, con más Trama Educativa. El próximo viernes feriado no va a haber programa. Nos reencontramos el próximo. Nos vemos. Que descubrí en el mar hasta el centro de este lienzo, y bailarán los crayones, los colores, los amores, sedimentando el sentimiento.
del fiero bicho que inyecta el veneno, prolongando mi dolor. Y aflora el primitivo lenguaje que hoy cartoneé algunas ideas sensibles, como una mujer resbalando por su luna y un príncipe despojándose del mañana que es mentira. Izar al viento una intención para no quedarme dormido, convertirme en tierra con vos, convertirme en fuego con vos y silbar mañanas tranquilas. Para no quedarme dormido, si tu esencia suavemente se queda conmigo, convertirme en tierra con vos, convertirme en fuego con vos y silbar mañana tranquilas. Como una mujer resbalándose por su luna y un príncipe derrochando su fortuna. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan